gusta preguntar. Bueno, para mí la fotografía a color. No. Esteban no me ha preguntado. Hola, yo soy Néstor Rivera, pertenezco al grupo de fotografía básica. Mi nombre es Marcel Fajardo, soy estudiante de fotografía básica del Instituto Henry Agudelo. Mi nombre es Juan Pablo Ordóñez, estoy realizando el curso de fotografía básica. Mi nombre es Jessy Córdoba, de fotografía básica. Hola, yo soy Jax Vallejo, estudiante del curso de fotografía básica del Instituto Henry Agudelo. Bueno, a mí realmente me gustan ambos estilos, no creo que me pueda decidir por uno de los dos. Yo creo que depende mucho de la fotografía que uno quiera tomar y lo que quiera expresar. Para mi gusto prefiero la fotografía a color porque le da la vida, transmite la energía que realmente tiene los momentos captados en esas imágenes tan bellas que podemos tener. Me decanto por el color porque pienso que la vida la vemos en colores. El blanco y negro nos lleva a épocas pasadas. El color es lo que estamos viendo en el presente, todo lo vemos en color. Por eso yo me voy por el color. Me parece que blanco y negro muestra más ese detalle y lleva al espectador a mirar un poco más el detalle, lo que uno quiere mostrar, el sentimiento, todo lo que uno quiere expresar. Creo que lo puede expresar mucho mejor en una fotografía a blanco y negro. Me quedo con la fotografía a color porque refleja diversión, creatividad, alegría, entonces como que me gusta más reflejar ese tipo de cosas. Bueno, escoger entre blanco y negro o color, yo diría que me quedo con ambas. Blanco y negro te proporciona cierto dramatismo, se te presta para ciertas ocasiones, y el color, pues la vida es de colores y el color es espectacular, mostrar toda la variedad, digamos, de colores que tenemos en nuestro mundo real es fantástico.